Buenas noches, mi nombre es Jorge Heras, soy del GR2. El tema es de aceleración en masas, lo cual tuvimos una práctica en laboratorio y este es un video de lo que se realizó en el laboratorio. Es decir, sobre una pista se colocó en un extremo el celular y en otro extremo un bloque, que lo cual es excluido el hierro. El celular debe estar en este extremo con la aplicación Firefox para poder medir aquí el ángulo. ¿A qué ángulo? El hierro tiende a descender, tiende a descender sobre toda la pista. Aquí también podemos observar un error que se cometió, es decir, un error humano, sería error grave y errores sistemáticos. Esto quiere decir que aquí, por decir, la pista teníamos que verla alzado desde la superficie de la mesa, lo cual no se lo hizo porque también el que grabó no grabó el momento en el que teníamos que haber empezado desde aquí, grabó desde esta altura, entonces aquí también hubo un error. Entonces, ya, una vez hecho esto, se puede aquí, le podemos play y se puede, y aquí han de aparecer unos puntitos rojos, los cuales voy a aplastar, es decir, la masa. En esta tabla se muestra la posición tiempo, es decir, cómo tiende a ir, digamos, cada punto, lo cual me sale esta gráfica. En esta gráfica es lo mismo, el componente y de la posición contra el tiempo. Aquí nos muestra el tiempo que se demoró al lado la posición y la posición en Y, lo cual mira, nos arrojó datos negativos porque si cogimos datos desde aquí alzamos, entonces fui cogiendo hasta que llegué a una altura. Desde esa altura, o digamos donde ya el rozamiento ya no, digamos el objeto ya empezó a caer, entonces desde ahí se van observando que salieron una infinidad de datos, estos, los cuales se plasmaron aquí en esta tablita. Estas son las dos gráficas. A continuación les explicaré la relación que hubo entre este de aquí, que es utilizamos el traque para poder sacar esta tabla y estas dos gráficas con las otras dos gráficas que se realizó en las horas de clase. Bueno, seguimos. Para la práctica de la clase se ingresó a la aplicación LabChain, una página web donde se pudo hacer una simulación con un carro. Es decir, este carrito que se observa aquí, estuvo en esta posición de acá arriba, a una rampa de 15 grados. El carrito fue bajando hasta que llegó aquí, 0.7 metros, es decir, con una masa de 0.5 kilogramos, una fricción 0.25 y una rampa de ángulo de 14.50, es decir, este trayecto, digamos, a este ángulo, el carrito pudo bajar, porque si hubiera sido menos de 14, entonces la aplicación nos puso un error, es decir, que menos de 14, el carrito no puede bajar, es decir, se mantiene estático, y entonces se aumentó un poco el ángulo de la rampa. Cuando se le aumentó un poquito más, entonces el auto bajó. Y ahí es donde se pudo observar que los objetos, para que esa fricción se rompa o decir puedan moverse, deben tener un ángulo un poco mayor. De esas mismas se pudo sacar dos gráficas. Una es la posición tiempo. En esta se puede observar una infinidad de puntos, así como se y se forma como una curva. Es igual que en el tracker. Se forma una curva.
y en la velocidad tiempo, es decir, velocidad metro por segundo contra el tiempo segundos, lo cual aquí se forma una recta así, pero con una infinidad de puntos seguidos. Concluimos que tanto el tracker como esta otra aplicación se puede variar los errores. Es decir, aquí pudimos decir que aquí miren, la rampa salió y aquí otra. En cambio en el tracker se pudo ir sacando el tiempo, la posición y la composición Y de la posición contra el tiempo. Entonces sí hubo bastantes errores sistemáticos y errores graves. Y también al observar los videos también se pudo observar los errores, la posición y todo eso. Entonces esto es de la práctica número 7, concluyendo que tanto esta como la otra pudo a veces pudo tener una igualdad, digamos, no tener una igualdad, es decir, casi ser parecidas, pero a la vez no. Entonces, con eso concluimos con este trabajo. Gracias.